Nos ponemos en pie, por favor, mis amados hermanos. Este día, la palabra de Dios nos va a permitir seguir en nuestro estudio bíblico de la iglesia a los Corintios, con un tema bastante controversial. ¿Se acuerdan ustedes que vienen los de Corinto y hacen preguntas al apóstol Pablo? Para no irme hasta el principio, ¿se acuerdan que le preguntan sobre los casados? Le hacen preguntas sobre el divorcio. Le hacen preguntas sobre los solteros. Le hacen preguntas sobre lo sacrificado a los ídolos. Y ahora Pablo va a contestar una pregunta. Si los pastores tienen que tener un salario. Entonces el tema de esta noche es pastores con salario. Es una pregunta que vamos a contestar. Primera Corintios capítulo 9, versículos del 1 al 6. Primera carta a los Corintios capítulo 9, versículos del 1 al 6. Yo leo los versículos impares y usted me ayuda con los versículos pares. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Amén. Padre, venimos ante ti a poner este mensaje en tus manos. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control y sea Él quien fluya absolutamente en cada palabra que diga. Quiero pedirte, Señor, perdón por nuestros pecados. Limpia mi corazón delante de ti, Señor, para poder ser usado por tu infinita misericordia y tu infinita gracia, para servir a este pueblo que está aquí presente, como los otros que nos ven a través de las redes sociales. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. No crea tampoco que el pastor ha venido esta noche a pedirle dinero, porque no. Vamos a estudiar lo que dice la palabra del Señor. Y antes de comenzar los versículos, yo quiero dejar en claro dos cosas sumamente importantes, pero sumamente importantes. El ministerio, refiriéndome al pastor o aquellos que ministran la alabanza, nunca debe ser visto como una fuente de ganancia. O sea, que alguien que diga, yo veo que los pastores son bendecidos de parte de Dios, voy a estudiar yo para ser pastor, porque quiero esa bendición, porque quiero dinero. De entrada ya la regó.
Y fíjese qué curioso que aquel que entra buscando dinero en el pastorado nunca prospera, porque Dios conoce el corazón. Uno en ningún momento, pero en ningún momento de su vida puede decir, me voy a meter a ser pastor para tener pisto. Tampoco uno en ningún momento de la vida puede ver la iglesia como un negocio. Dios nos libre y me libre de que un día llegue a ver yo este lugar como mi negocio. Jamás. Que Dios reprenda esos pensamientos. Y también uno no puede servirle al Señor. O sea, no puede uno estar aquí sirviéndole al Señor por lo que la iglesia le da o le puede dar. Porque uno, si se va a parar aquí, debe de hacerlo porque ama el evangelio, porque ama predicar su palabra, porque ama explicar sus principios bíblicos. No como una fuente de ganancia, es como un maestro. Un maestro, y yo siempre les digo a los maestros del colegio, el pastor y el maestro son dos vocaciones similares. Porque el pastor enseña la palabra, el maestro enseña sociales, matemáticas. Y la profesión de pastor no es bien pagada. Y la profesión de maestro tampoco es bien pagada. Entonces aquel que quiere ser maestro porque quiere hacerse rico, ya la regó. Aquel que quiere hacerse pastor por hacerse rico, ya la regó. Porque Dios conoce lo más íntimo y profundo del corazón. Ahora bien, otra cosa que quiero dejar en claro es que el siervo de Dios, ya sea pastor o ministro de alabanza, no se puede convertir en un mercader del evangelio. Y no puede venderse al mejor postor. ¿Se imaginan ustedes? Me ha invitado a mí una iglesia que ya he ido anteriormente y sé que esa iglesia a mí me va a dar $30 de ofrenda. Y ya le dije al pastor que sí voy a llegar. Sí, pastor, ahí llego. Primero, no tengo que ir yo pensando en los $30 para comenzar. Segundo, viene por allá otro pastor y me dice, ¿cree usted que tal fecha puede estar con nosotros? Y digo yo, ¿verdad? Puedo decir, esta iglesia de ofrenda me van a dar $100. Entonces le voy a hablar a aquel pastor y le voy a decir, fíjese pastor, que no me había percatado, que se me había olvidado, que ya tenía un compromiso en esa fecha. Al pastor lo puedo engañar, pero no a Dios. Y entonces vengo yo y me voy con el que me da 100. ¿Sabe qué me hice en ese momento? Mercader del evangelio. ¿Y qué me mueve? El pisto. ¿Y qué movía Judas? El pisto. Yo no puedo llegar a un lugar o que alguien me diga, pastor, queremos que venga a predicar.
¿Cuántos son sus honorarios? Es que mire, el evangelio a veces se prostituye. ¿Cuáles son sus honorarios ministeriales? Y esa es una de las cosas que a mí me gustó del pastor Alvisures, que me gustó del hermano Brandon Echavarría. Porque cuando yo les dije de la ofrenda, pastor me dijo, y los dos no me dijeron exactamente lo mismo, pero sí el mismo mensaje. Yo no me muevo por ofrenda. Yo me muevo por servirle al Señor. Entonces usted dice, o sea, ¿qué le puedo dar según nuestra capacidad? Porque obviamente la palabra del Señor nos enseña de sembrar. Pero diferente es, mire, si usted quiere que esté 3 noches con ustedes, deme $1,000. Y si quiere que llore, 1,500. Y si quiere que tiemble, 2,000. ¿Me estoy explicando, iglesia? Ahora usted dirá, ¿y eso existe? Claro que existe. Hay personas, siervos del Señor, como pastores o en la alabanza, que no van a iglesias pequeñas. Porque si una iglesia es pequeña, ¿cómo es la ofrenda? Pequeña. A no ser que el pastor tenga piso y diga, no, esa iglesia es chiquita, pero te dan una gran ofrenda. Entonces sí, siervo, estoy a la orden suya, mercader del evangelio. Y yo se lo digo sin ser arrogante, pero dice la palabra del Señor que Dios a esta gente la mira de lejos y le cae mal. Y si le cae mal a Dios, me cae mal a mí también. Porque uno no puede prostituir el evangelio. Y en una entrevista lo mencionó Marcos Barrientos. Yo no sé si él lo dejó de hacer. Y vamos a ver el día que lo invitemos a ver si viene. Ahí vamos a ver si es cierto, porque en una entrevista se puede oír bonito, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Vamos a ver si es cierto. Pero él mismo en una entrevista, si usted quiere búsquela, no sé cómo se llama, pero en esa entrevista él reconoce que los ministros de alabanza y algunos pastores se han corrompido, se han prostituido, porque se han hecho mercenarios del evangelio. Aquí tengo un eco feo. Ahora entonces entremos al estudio de los versículos, teniendo clara esa base. Dice el versículo 1, no soy apóstol, no soy libre. ¿Por qué Pablo hace esa pregunta? Obviamente las preguntas que él comienza a hacer está esperando un sí. ¿Por qué hace la pregunta? Porque lo obvio se ha puesto en duda. Escuche bien, lo que es obvio se ha puesto en duda. ¿Cómo yo voy a dudar si Pablo era apóstol o no? Los de Corinto lo habían puesto en duda. Y entonces viene él y comienza a responderles. Y les dice, les voy a contestar a los que dudan de mi llamado, porque él está contestando varias preguntas que le han hecho, recuerde.
Entonces él les dice, a los que dudan de mi apostolado, porque el apóstol tenía que haber visto el ministerio de Jesús, haber sido testigo de la crucifixión y que nuestro Señor Jesucristo que él haya visto la resurrección de Cristo. 3 requisitos. Hoy hay un montón que se llaman apóstoles. Pero yo le pregunto, ¿usted fue testigo del ministerio de Cristo? ¿Usted fue testigo de la crucifixión de Cristo? ¿Usted vio a Cristo resucitar? 3. Pablo, por su rango, pues él, aunque no era salvo todavía, pero él conoció el ministerio de Cristo. Era contemporáneo. Por ser romano, judío, obviamente estuvo allí como testigo de la crucifixión. Y en la resurrección él no participó. Por eso lo ponían en duda. Pero este no estuvo en la resurrección. Entonces viene él y les dice, pero a mí, voy a traer otro versículo de otro lado. Dice, como a un abortivo se me apareció nuestro Señor Jesucristo. O sea, a Pablo se le apareció Cristo tal como es resucitado, lleno de gloria. Acuérdese que se supone que él iba en el caballo y le apareció una gran luz y lo botó. Y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Entonces, el propio Señor, y con eso Pablo le contesta, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. Para los que dudan, les recuerdo que yo lo vi personalmente, porque a mí se me apareció. Y hace otra pregunta. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? ¿Qué le está diciendo Pablo? Para los que dudan de mi llamado, no nos vayamos tan lejos. Vosotros sois el fruto de mi trabajo en el Señor, les está diciendo. Ustedes son el fruto de mi trabajo. Miren, hermanos, yo les digo una cosa, y yo se los digo a algunos pastores. Miren, pastores, no crea usted que abrir una iglesia solo es de soplar y hacer botellas. No crea usted que abrir una iglesia usted la va a abrir y se le va a llenar. No esté pensando que es fácil solo con invitar y vengan y esto, lo otro. No, no es eso. Las iglesias no se llenan así de fácil si no hay un llamado y un respaldo de Dios. El nombre no llena las iglesias, porque si el nombre llenara las iglesias, todas las iglesias, por ponerle un ejemplo, que se llaman Elín, estuvieran llenas. Todas las iglesias que se llaman Tabernáculo estuvieran llenas. Todas las iglesias que se llaman Asambleas de Dios estuvieran llenas. Porque tampoco es el nombre. Sino el llamado, el respaldo y el trabajo del pastor en la obra del Señor. Entonces Pablo les dice, ustedes me están cuestionando si ustedes son mi fruto.
Si yo he trabajado y por eso ustedes están aquí sentados. Hablándole Pablo a todos ellos para ponérselo en la actualidad. Versículo 2. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. ¿Qué le está diciendo? Ustedes son mi patente. Si alguien quiere saber si yo soy llamado por Dios, ustedes son lo palpable, ustedes son lo visible, ustedes son lo notorio, son lo evidente, son lo incuestionable de mi llamado por Dios. Para los que dudan del llamado mío, para los que dicen, ese ni debería ser pastor. Bueno, ¿cuál es mi sello? Son ustedes. Son ustedes. Ustedes, esa patente, eso palpable, es eso evidente, es eso incuestionable. Porque yo le digo, hacer todo esto de cero y de la nada, yo soy el primer sorprendido. Porque detrás de todo esto no hay vuelta de hoja, como dicen por ahí, que es una obra de Dios. ¿Qué me dijo el pastor fundador? Dele la gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Qué me dijo el pastor fundador? Hace muchos años, esta obra, no, esta iglesia, es un milagro. Esta iglesia es un milagro. Usted lo sabe. Usted puede poner en duda eso. Usted puede cuestionar eso, como lo están cuestionando a Pablo. Entonces yo me imagino que Pablo se está riendo. Y Pablo entre risas le está diciendo, miren, ¿y por qué ponen en duda mi llamado? ¿Por qué ponen en duda mi apostolado? Si ustedes pueden ver lo que Dios ha hecho en la iglesia de Corinto, como en este lugar. Amén, iglesia. Pero siempre, fíjese bien, siempre el pastor va a ser cuestionado. Ya conmigo, el pastor siempre será cuestionado. Versículo 3, vamos al versículo 3. Y aquí viene otra cosa. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. El pastor no solo es cuestionado, sino que también el pastor siempre es criticado. Y aquí nosotros vemos dos tipos de crítica. La crítica interna que salía de los propios hermanos de Corinto, que criticaban a Pablo. Y la crítica también que venía de afuera de los inconversos. Entonces Pablo les dice, contra los que me acusan, contra los que me critican, contra los que me juzgan. Mira, a mí en lo personal, cuando me critican, cuando me juzgan, a mí me da risa y yo digo, me gustaría que se pusieran en mis zapatos, a ver qué harían, a ver qué hacen. Que use mis zapatos. Use mis zapatos. Al que me critica, ¿verdad?
Porque se ve tan fácil y es tan complicado. Entonces a mí, sinceramente, no me molesta, me da risa. Y digo, lo quisiera ver en los zapatos de uno. Pero aquí yo le quiero decir, siempre van a usar la crítica para desacreditar el llamado, el ministerio, al pastor, porque lo que quieren es desacreditar. Y hay algo que a uno no le enseñan en el seminario, pero en el camino del ministerio uno aprende. El pastor siempre será criticado. Y le voy a poner un ejemplo. Si alguien ve a un pastor que no prospera, ¿qué dicen? El pastor no prospera porque no está bien con el Señor. El pastor no prospera porque por algo Dios no lo quiere bendecir. El pastor no prospera porque no es buen pastor, ¿sí o no? Y si el pastor prospera, que se está robando los diezmos, que mira bien bonito lo tienen los hermanos, que mira cómo lo están engordando, yo por eso no engordo. Para que por lo menos en eso no me critiquen ni digan, los hermanos lo están engordando. Haga lo que haga el pastor, la gente siempre va a hablar. Haga lo bueno, me refiero del trabajo, sea lo bueno, sea lo que sea, siempre la gente va a hablar, nunca se va a poder quedar bien con todos. Pero también hay pastores que de plano se ganan la crítica, hermano. Porque fíjese que hay pastores que están dedicados a la obra del Señor, pero no trabajan, hermano. Solo llegan al culto y predican. Y en esa iglesia nadie sale a visitar, en esa iglesia nadie sale a evangelizar, en esa iglesia no hay proyección social, en esa iglesia no hay movimiento, ahí están todos tullidos, todos, igualito al pastor. Y la gran panza del pastor, ¿no? Ya ve, yo por eso no hago. Porque de verdad, hermano, o sea, si yo me voy a dedicar a la obra, es porque yo voy a trabajar en la obra. No voy a andar toda la semana vacilando y el domingo el culto. Voy a pasar toda la semana durmiendo, toda la semana viendo televisión, toda la semana y no voy a hacer nada por mi Señor. Entonces para mí, ese pastor no debería de tener un salario, porque no hace nada por la obra. Y se supone que él se ha dedicado a la obra para trabajar en la obra. Y dice la palabra del Señor que el que no trabaja, que no coma. Que no coma. Porque hay pastores que de plano no hacen nada, absolutamente nada. Y ni siquiera los sermones los preparan bien. Porque hay que usted repitiendo lo mismo. 10 minutos y vuelve a lo mismo. 10 minutos, vuelve a lo mismo, vuelve a lo mismo. Y la gente sale. Habló la vaca y dijo, mu. Lo único importante que leyó la palabra del Señor. Porque si un pastor tiene un reto,
¿Sabe cuál es ese reto? Que el pastor traiga la palabra del Señor y la haga digerible a la congregación, que la haga aplicable a la congregación. Porque de nada me sirve a mí venirle a leer el versículo y solo leérselo si no se lo explico, si no se lo aplico a su vida. Entonces, no se cumplió el propósito. ¿Y por qué hay pastores que no logran hacer ese trabajo de aplicar el mensaje al pueblo, a la congregación? Porque no preparan el sermón, porque no lo estudian. Ni él entiende el pasaje que está predicando. O sea, ni él lo tiene claro. Y si hay una cosa importante que un pastor debe hacer a la hora de preparar un sermón, es que el pastor, digamos, yo agarro un texto y yo tengo que dividir ese texto, cuáles son las ideas principales de lo que ahí está hablando, para luego venir y hacer la aplicación. Pero si yo agarro un texto y ni siquiera sé de las ideas que ahí está hablando, entonces dígame usted, se enojan de repente porque la gente se les va. ¿Y cómo no se les van a ir? Si la gente no se siente edificada, si la gente no se siente alimentada, si la gente no se siente que realmente esa palabra le está nutriendo. A mí me gusta escuchar pastores, pero hay algunos pastores que yo lo escucho 10 minutos y digo, ¿y a qué hora va a salir de ahí? Lo adelanto, tal vez otros 5 minutos, digamos, lo adelanto. Tal vez aquí ya cambió de idea. Y digo, no, hombre, ya me aburrió, lo quito. ¿Y por qué me aburre? Porque no me enseña. No estoy aprendiendo nada. Entonces, obviamente, la gente va a cuestionar que tiene un salario y ni siquiera los sermones prepara. Ahora vamos al tercer punto, que es lo controversial. Viene Pablo y dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana estelita por mujer, como también los otros apóstoles? O sea, que los otros apóstoles tenían su voladito. Ellos, ¿o no dice ahí? Si es que este mensaje lo debería de oír William también, el pastor William. Ya mucho tiempo y yo no le miro ningún voladito. Solo con el hermano Rodman los miro juntos. Está fregado ese volado. Y mire lo que dice, y los hermanos del Señor, o sea que también ellos tenían su voladito. Y aquí también menciona a Pedro, y Cefas dice, y Pedro. Dicen algunos, Pedro nunca se casó, y entonces ¿cómo Jesús sanó la suegra? Era una suegra espiritual. Si es que la Biblia es clara. Entonces, fíjese bien, en el 6, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Cuando está hablando ahí de no trabajar, vamos a ir estudiando la próxima miércoles, no está refiriendo que él no quiere hacer nada, sino que no va a trabajar en lo secular. Para trabajar, resalto, trabajar. Pastores, por favor, no sean haraganes. No se levante a las 9, a las 10 de la mañana. Madrugue. Porque el que madruga,
lo haya todo cerrado porque está de madrugada. Pero el que madruga Dios le dio. Entonces Pablo dice, o sea que si yo me dedico a la obra, ustedes me están criticando, aunque él no quiso tomar este derecho. Pablo no lo tomó, pero está dejando en claro cuál es la voluntad de Dios con los siervos de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios con los siervos de Dios? Que el pastor que quiera trabajar para la obra, entonces la obra que le reconozca con un salario su trabajo en el Señor. Esa es la voluntad de Dios. Los derechos, fíjese bien, los derechos, los privilegios, los beneficios a expensas de ¿qué? Del evangelio. Por ejemplo, si yo quisiera trabajar en lo secular, ¿cómo hago con todo esto aquí? ¿Se imagina usted saliendo yo a las 5 de la tarde a trabajar? Y con ese tráfico. Y venir aquí. ¿Y quién va a ver el colegio? ¿Y quién va a ver todo lo administrativo de la iglesia? Si aquí hay 32 empleados. Son 32 empleados. ¿Usted cree que es fácil? Entonces y un día cometí la locura, y ahí está mi esposa de testigo, que le dije yo, ¿sabes qué? Yo ya no me voy a dedicar a trabajar en el evangelio, voy a ir a trabajar en una empresa, tengo el título y voy a ir a ver qué hago en mi profesión. ¿Y qué me dijo Dios? Vos te querés ir de lo que ha sido la tierra de tu bendición. Desapareció la voz y me quedó a mí la tierra de mi bendición, la tierra de mi bendición. Por eso cuando me dijeron ¿qué nombre le va a poner a la iglesia? No lo dudé, aunque largo. Y a mí no me hubiese gustado tan largo, pero lo que representa para mí la palabra que me dijo Dios, la tierra de tu bendición. Entonces yo desistí y le dije, vaya pues Señor, ya no voy a ir a buscar allá afuera y me voy a quedar en la obra. ¿Y por qué usted, pastor, quería ir a buscar un trabajo afuera? Por lo mismo de la crítica. Porque es bien feo que le estén diciendo a uno que uno se está comiendo los diezmos, que mire que de mis diezmos que es un ladrón, que es esto, que es lo otro. Y yo le dije al pastor Hazael, venía aquí a hacer una auditoría, venía a revisar las cuentas, venía a revisar los libros. Y cuando lo revisa el pastor Hazael me dice, mira, de plano, más te deben a vos. No entiendo cómo dicen que te está robando los tiempos, porque me topó a mí eso. Me topó. Obviamente el pastor, fíjese bien, tiene que ser consciente de la capacidad de la iglesia. Porque yo no le voy a exigir, hermanos, denme esto, denme lo otro, quiero aquí, quiero allá. Si andan tío, recogemos 3 pesos, hermano. Segundo,
Si hay algo por lo que nos critican a los pastores, es porque abusamos de los beneficios de la obra. Mire, yo de verdad, y esas palabras nunca las voy a olvidar del contador, que me dijo: yo los admiro a ustedes, como de tan poco pueden hacer tanto. Y solo le dije aquel versículo, y aquí está la hermana Janet, póngase en pie, hermana Janet, por favor, solo que la mire el pueblo televidente. Levanta la mano, papá. Ella es secretaria de la junta directiva. Ahí está la mano Félix, bueno, contando ofrenda, el tesorero. ¿Dijo eso el contador, sí o no? El contador, no sé cómo hacen para hacer tanto con tan poco. Y le dije el versículo de memoria: el dinero alcanza cuando nadie se lo roba. Nayib 1. Hermano, es que es cierto. Vaya a revisar usted la contabilidad. Yo no tengo la contabilidad trazada. Ahí está la contabilidad hasta marzo, terminada. Y cada egreso tiene un respaldo. Es decir, si se hizo un cheque, tiene que haber una factura. Si se sacaron 200, miren, ¿en qué ocuparon estos 200? Fíjese que no me acuerdo, pero en la obra lo hemos usado. ¿Pero en qué? Aquí está la factura. Aquí está la factura. Aquí están las planillas. Aquí está si al pastor le descuentan el diezmo. No, ahí están en las planillas. No podemos nosotros abusar de la obra del Señor. No podemos. Porque si hay algo que yo aprendí de mi pastor fundador, fue lo siguiente. Nosotros, como dice la Escritura, y es la voluntad de Dios, porque Pablo lo deja bien claro y ya lo vamos a leer, por trabajar en la obra, pues merecemos un salario de la obra. Pero nosotros no vivimos del Evangelio, vivimos para el Evangelio, que son dos cosas diferentes. Dele la honra y la gloria al Señor. Y ayúdenme a orar también porque el pastor William tenga su voladito, porque aquí está, que tiene derecho, pues. Que se aleje del hermano Rodman, porque ese pegue sospechoso. Leamos todos el versículo 13 y 14. Adelantémonos, solo para cerrar el mensaje, versículos 13 y 14. Dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio. ¿Quién lo ordenó? ¿Quién lo ordenó? Amén. A los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a orar, iglesia. Dale la honra y la gloria al Señor. Señor, venimos delante de ti esta noche a darte las gracias por este tiempo tan bonito, Señor, de estudiar tu palabra, de poderla explicar, de poderla aplicar, de poder comprender, Señor, cuál es tu voluntad con los siervos del Señor que trabajan por ti. Aquellos, Señor, que no están en la obra por amor al dinero. Aquellos que no están en la obra por amor a la riqueza. Aquellos, Señor, que están en la obra porque te aman a ti, te amamos a ti. Aquellos, Señor,
que haya o no haya, hemos sido fieles a nuestro llamado, hemos sido fieles a ti. Hemos pensado, Señor, primero en tus ovejas. Hemos pensado primero en tu pueblo. Hemos pensado primero en tu congregación. Hemos pensado primero en el beneficio de la iglesia, en el beneficio de la obra, antes que nuestro propio beneficio. Señor, gracias porque un día pusiste tu mirada en nosotros, nos llamaste y nos escogiste. Y en esta actitud de oración, si hay alguien que nos ve que aún no ha recibido a Cristo, yo le invito que usted abra su corazón a Jesús, recíbalo como su Salvador personal, arrepiéntase de sus pecados y crea que su nombre estará escrito en el libro de la vida. Y aquí que estamos en familia, le voy a pedir a mis hermanos que nos pongamos en pie y podamos adorar al Señor con esa preciosísima alabanza.